Hola, soy GL Stories. Cada palabra de esta historia está escrita, editada y moldeada por mí desde mi corazón hasta el tuyo. Gracias por escuchar. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas como si le hubieran pagado para ponerme nerviosa. Era uno de esos días brillantes y dorados en los que todo se veía más nítido. Los bordes de los edificios fuera de mi ventana. La forma en que mi reflejo en el espejo parecía demasiado honesto. Tenía 22 años recién graduada y hoy estaba a punto de sentarme en mi primera entrevista real para un trabajo que no implicara repartir volantes ni rellenar cafeteras. Este era el momento de mi oportunidad de entrar en el mundo adulto, lo que sea que eso significara. Mi madre había sido quien me empujó hacia esta vacante. Es una empresa creativa CIA. Diseño marca todas esas cosas artísticas que te gustan. Y son prestigiosos. Escuché que son selectivos. Lo había dicho durante la cena la semana pasada mientras me ponía otra cucharada de arroz en el plato. No había mencionado quién dirigía la empresa. Quizás si lo hubiera hecho me habría preparado mentalmente para la sorpresa que me esperaba. Salí del ascensor al vestíbulo principal de la empresa agarrando mi portafolio con tanta fuerza que me dolían los dedos. El lugar parecía sacado de una revista de diseño. Techos altos, cálidos, suelos de madera, plantas en macetas que parecían demasiado perfectas para ser reales. El aire olía ligeramente a cítricos y papel fresco. El recepcionista, un hombre con chaleco gris oscuro y una sonrisa encantadoramente amable, levantó la vista. «Sea verdad. Te están esperando». Asentí intentando aparentar serenidad mientras sentía un vuelco en el estómago. «Sí, gracias». Señaló una puerta de cristal esmerilado. «Puedes ir directamente a la oficina del director general». «¿La oficina del director general? Qué extraño». Esperaba una entrevista de recursos humanos o tal vez con un jefe de departamento. Ir directamente a la cima me resultaba intimidante. Respiré hondo, crucé el suelo pulido y abrí la puerta. Estaba de espaldas a mí mirando por una pared de cristal que enmarcaba el horizonte como un cuadro. Su cabello era castaño oscuro y liso, recogido en un moño suelto, y llevaba una blusa color crema metida dentro de unos pantalones negros de cintura alta. Cada detalle de ella irradiaba control, deliberada, elegante, intocable. «Sia», dijo sin darse la vuelta. Su voz baja y cálida me invadió como un déjà vu. Cuando se giró me quedé sin aliento. Frin, la mejor amiga de mi mamá. No la había visto en 6 años, 7. La última vez fue en mi fiesta de graduación del instituto, cuando me abrazó suavemente y me puso un sobre con una tarjeta de regalo. Recordé su perfume de ese día, limpio, floral, caro. Recordé haber pensado que parecía de revistas de moda, no de alguien que estuviera apoyada en la encimera de la cocina. Ahora estaba aún más despampanante. La edad solo la había vuelto más aguda, su mirada más segura, su presencia más pesada en el aire. Por un segundo olvidé que debía hablar. «Bueno», dijo con una leve sonrisa curvándose en sus labios. «Esto es inesperado». Conseguí una risa que sonó un poco ahogada. «¿Tú diriges este lugar?» «Sí, quiero». Se acercó al escritorio, una extensión de roble mate sin desorden, solo una laptop y una libreta delgada. Me hizo un gesto para que me sentara. «¿Y estás aquí para una entrevista para el puesto de diseñadora de marca junior?» «Sí». Me senté intentando recordar cómo respirar sin parecer que lo estaba intentando. Sus ojos marrón oscuro me observaron fijamente durante un largo rato. «No me di cuenta de que eras tú cuando vi tu nombre en la lista». «Supongo que tu madre no te lo dijo». «No lo hizo». Intenté sonreír. Probablemente pensé que me pondría nerviosa. ¿Lo habría hecho? Dudé. Quizás un poco. Su sonrisa se ensanchó un poco antes de mirar mi currículum. «Empecemos». La entrevista fue diferente. Me preguntó por mi portafolio, mis ideas sobre filosofía del diseño, mis paletas de colores favoritas. Pero también me preguntó por mí, qué había estado haciendo desde que me gradué, que quería crear en el mundo, a quien admiraba. Sentí que estaba despegando capas sin que me diera cuenta, hasta que me di cuenta de cuánto había dicho. En ese momento nuestras miradas se cruzaron por encima del escritorio y algo se movió, un pequeño chasquido eléctrico en el aire. Aparté la vista, primero abriendo mi portafolio para mostrarle un proyecto de marca que había hecho para una cafetería local. Mis manos no pararon del todo temblando. Se inclinó hacia adelante para estudiarlo. Su perfume me tomó por sorpresa, tenue pero familiar. «Tienes un instinto para las líneas limpias y la narración», dijo.
Eso es raro, tragué saliva. Gracias. Su mirada se detuvo en mí más tiempo del necesario antes de pasar la página. Cuando terminó la entrevista me quedé alisándome la falda con las palmas húmedas. Me alegro de verte de nuevo, Sia, dijo. La forma en que pronunció mi nombre en voz baja deliberada me desató un nudo en el pecho. Me pondré en contacto pronto. Asentí, murmuré un agradecimiento y me fui antes de que me flaquearan las rodillas. Para cuando llegué a casa me había convencido de que no conseguiría el trabajo. Había estado demasiado incómoda, demasiado distraída, por eso cuando sonó mi teléfono esa noche y su voz. Por el altavoz se oyó una voz suave y segura. Bienvenida al equipo, Sia. El corazón me latía con fuerza, algo que no tenía nada que ver con mis ambiciones profesionales. Mi primera semana en Art Studio fue como entrar en una revista de moda en la que no estaba del todo segura de encajar. La oficina no tenía cubículos, solo amplios espacios abiertos con grandes mesas de madera, toques de arte abstracto en las paredes y plantas exuberantes que casi llegaban al techo. Siempre había alguien poniendo suave y melancólica de una lista de reproducción llamada flujo de trabajo en los altavoces comunes. Y dondequiera que miraba la gente vestía como si hubiera salido de un tablero de Pinterest, elegante y sin esfuerzo. Siluetas limpias, colores apagados, ni un pelo fuera de lugar. Había llegado el lunes por la mañana con mi mejor intento de ser creativa pero profesional. Una blusa color crema metida en unos pantalones de cintura alta. No fue hasta que me senté en mi escritorio y vi a la chica a mi lado con un jersey de cuello alto corto y pantalones anchos que me di cuenta de que el código de vestimenta tácito era genial sin proponérmelo. Iba a tener que trabajar en eso. Y luego, por supuesto, estaba Frin. Lo que pasa con tener a la mejor amiga de tu madre como jefa es que crees conocerla. Crees tener un archivo mental de quiénes son. Risas cálidas, charlas informales educadas en reuniones familiares. La ocasional tarjeta de regalo en una tarjeta de cumpleaños. Pero ese archivo se deshace en cuanto la ves en su elemento sentada detrás de un escritorio tomando decisiones precisas sobre la dirección del diseño con una camisa de seda que refleja la luz de una forma que no puedes dejar de notar. Frin no era la mujer que solía ayudar a mi madre a poner la mesa mientras cotilleábamos tomando vino. Aquí era diferente, más peligrosa. El miércoles me llamó a su oficina para revisar una maqueta de marca en la que estaba trabajando. Me senté en el borde de la silla frente a su escritorio intentando concentrarme en la carpeta del proyecto que tenía en el regazo en lugar de en la forma en que la luz del sol le iluminaba el pómulo. Tienes un gancho visual muy fuerte, dijo dando golpecitos con el bolígrafo en la página. Pero vas a lo seguro. Con la elección de colores. No pienses en lo que el cliente espera. Piensa en lo que aún no ha pensado. Su voz era tranquila. Uniforme. Pero había algo en la forma en que se inclinaba hacia adelante con los codos sobre el escritorio y la mirada fija en la mía que hacía que el aire entre nosotros se sintiera más pesado. Asentí garabateando en mi cuaderno solo para tener algo que hacer. Puedo cambiar la paleta, tal vez añadir más contraste. Bien. Sus labios se curvaron ligeramente y por un segundo olvidé de qué estábamos hablando. Para el jueves empecé a notar las miradas, no por liberarme de mis compañeros de trabajo. No eran nada evidentes, solo miradas rápidas al salir de su oficina o la forma en que las conversaciones parecían detenerse un instante al pasar junto a ciertos escritorios. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, pero en la zona de descanso mientras esperaba a que hirviera la tetera uno de los diseñadores juniors se apoyó casualmente en el mostrador a mi lado. Así que dijo sonriendo. ¿Cómo es trabajar directamente con el jefe? Mantuve mi expresión neutral. ¿Es educativo? Seguro que sí. Me guiñó un ojo antes de irse dejándome con la incómoda sensación de que ya habían empezado a escribir su propia historia sobre mí. El viernes por la noche el estudio estaba tranquilo. La mayoría se había ido temprano para el fin de semana. Yo seguía en mi escritorio intentando terminar el borrador de una propuesta con obstinación. Afuera el cielo se había teñido del color amoratado de una tormenta inminente. No oí a Frin acercarse hasta que estuvo junto a mi escritorio. ¿Sigues aquí? Levanté la vista sobresaltado intentando terminar esto. Miró por la ventana. Quizás deberías irte a dormir. Esa lluvia va a caer en los próximos 10 minutos. Me encogí de hombros. No me importa un poco de lluvia. Pero 10 minutos después el cielo se abrió. Las paredes de cristal vibraron bajo el aguacero y un trueno retumbó en la distancia. Cuando por fin recogí mis cosas y me dirigí al ascensor, Frin estaba allí apoyada contra la pared con el abrigo sobre un brazo.
¿Dónde está tu coche? Preguntó ella. No tengo. Tomo el tren. Miró hacia la cortina de lluvia que caía fuera de las puertas del vestíbulo. Esta noche no. Te llevo. Su coche era tan discretamente elegante como el resto de sus asientos de cuero gris oscuro que olían ligeramente a cedro y a flores. Afuera la ciudad era solo luces borrosas y calles resbaladizas. Durante un rato condujimos en silencio el suave golpe seco de los limpiaparabrisas llenando el espacio entre nosotros. Te has adaptado rápido, dijo finalmente con la vista fija en la carretera. La mayoría de los nuevos empleados tardan semanas en adaptarse aquí. Sonreí levemente. Quizás todavía estoy fingiendo. Me miró brevemente y la comisura de sus labios se levantó. Si lo haces eres muy convincente. Algo cálido se enroscó en mi estómago y me giré para mirar por la ventana para que no me viera la cara. Cuando nos detuvimos frente a mi apartamento no abrió las puertas de inmediato. Simplemente se quedó sentada con las manos apoyadas ligeramente en el volante mirándome con esa mirada firme e indescifrable. Descansa un poco este fin de semana, dijo en voz baja. El lunes va a ser ajetreado. Asentí, murmuré, gracias, y salí al aire húmedo. Pero incluso después de cerrar la puerta de mi apartamento todavía podía sentir el peso de su mirada como si me hubiera seguido adentro. Pasé la mayor parte del sábado fingiendo limpiar mi apartamento. Fingir quiero decir coger unos libros, moverlos a otra mesa y sentarme en el sofá con el móvil en la mano sin desplazarme, solo mirando. Cuando cada pocos minutos el recuerdo del viaje de la noche anterior se repetía con perfecta claridad. El silencio del coche, las luces apagadas de la ciudad dibujando patrones cambiantes en el rostro de Frin, esa mirada que me había dedicado antes de bajar. No era solo educación, no era solo profesional. Me dije a mí misma que estaba dándole demasiadas vueltas, que simplemente estaba demasiado pendiente de ella por la historia con mi madre, todo ese rollo de tenerla como jefa. Pero ser consciente no explicaba la opresión en el pecho al pensar en su sonrisa ni el hecho de que recordaba exactamente cómo olía el perfume de su coche. El domingo por la mañana fui a almorzar con mi madre. Quería que le contara novedades del trabajo e intenté mantener un tono de voz ligero y desenfadado. Es la directora general, dijo mi madre cuando mencioné a Frin. No sabía que participaría en el proceso de entrevista. No mencionaste que era la dueña de la empresa, dije. Se rió tomando un sorbo de café. Creo que lo olvidé. La conozco desde hace tanto tiempo. Todavía la recuerdo como la chica que me pidió prestado el suéter en el último año y nunca me lo devolvió. Era extraño oír a mi madre hablar de Frin como si fuera solo una vieja amiga. Para mí ahora era más que eso. O al menos se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Esa noche me quedé despierta hasta tarde en mi escritorio revisando los archivos del proyecto de la semana siguiente. Era en parte preparación, en parte una excusa para no pensar demasiado. Pero cuando por fin apagué la lámpara y me metí en la cama, mi mente me traicionó. Pensé en la primera vez que conocí a Frin cuando tendría unos 11 años, escondida en mi habitación mientras mi madre recibía visitas. Había llamado a mi puerta y había entrado sin esperar a que respondiera. Debe ser Sia, dijo sonriendo. Se agachó a mi altura y noté que tenía esos ojos que te hacían sentir como si ya supiera todos tus secretos. Estaban guardando. Ese año me había enamorado de mi profesora de inglés. Recuerdo que pensé que Frin era así, una adulta que parecía intocablemente genial. Alguien que nunca te atreverías a imaginar en otra cosa que no fueran líneas pulcras y frases perfectas. Y ahora era mi jefa. Y la línea entre intocable y peligrosamente cercana se difuminaba más rápido de lo que podía procesar. El lunes por la mañana llegué temprano a la oficina. El espacio seguía en silencio, la luz del sol se derramaba sobre los pisos pulidos. La puerta de la oficina de Brian estaba entreabierta y ella estaba dentro, inclinada sobre su escritorio para firmar algo. Llevaba el pelo suelto hoy, cayendo en suaves ondas sobre un hombro. Levantó la vista cuando pasé y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Buenos días. Buenos días, dije con la voz entrecortada un poco más de lo que quería. Algo en su mirada se detuvo en mí un instante de más y luego volvió a sus papeles. Pero fue suficiente. Suficiente para acelerarme el pulso. Suficiente para aguantar la mañana con una extraña y embriagadora mezcla de adrenalina y expectación. No fue hasta más tarde ese día, cuando pasó por mi escritorio y apoyó la mano suavemente en el borde, que me di cuenta de que esta semana iba a ser diferente. ¿Tienes planes para mañana por la noche?, preguntó con un tono informal, pero sus ojos nada de eso.
Parpadeé. En realidad no. Hay una inauguración de una galería en el centro. Pensé que te gustaría. No lo formulé como una pregunta. Era una invitación que no tuve el buen sentido de rechazar. Claro, dije intentando no sonar demasiado rápido. Bien asintió levemente como si acabara de decidir algo. Te paso a buscar a las 7. Y luego se fue dejándome mirándola con la clara sensación de que había cruzado la línea y que no tenía intención de dar marcha atrás. Bien, aquí está el episodio 3, la invitación a cenar en primera persona, manteniendo el tono artístico maduro y lento y dejando que la noche de la galería se sintiera como la primera casi cita. Pasé todo el día en el trabajo fingiendo que me importaban las pesas faciales apretadas. En teoría estaba inmerso en una marca. Actualización para una marca de ropa de boutique. En realidad, cada vez que ajustaba el kerning mi cerebro susurraba las 7. Cada vez que movía un logotipo medio milímetro pensaba en galería. Cada vez que Flynn pasaba por mi escritorio el aire se movía como una onda en agua quieta. Nunca había estado en la inauguración de una galería de arte. En mi mente eran lugares donde el vino fluía en copas que no estaban del todo llenas. Todos hablaban en voz baja sobre composición y narrativa y la gente se vestía como si fueran arte. No sabía si se suponía que esto tenía que ver con el trabajo o con algo más. Y esa incertidumbre me quemaba la piel lentamente todo el día. Para cuando llegaron las 5 había hecho exactamente 2 modificaciones importantes a mi proyecto y un inventario mental muy detallado de mi armario. En casa me paré frente al espejo con 2 conjuntos en la mano. Opción 1. Un elegante vestido negro que llegaba justo por encima de la rodilla con botines. Era sencillo, sofisticado, la opción segura. Opción 2. Pantalones de cintura alta y una camisola de seda suave. Bajo una chaqueta ajustada. Lo suficientemente profesional para una función de trabajo, pero con el escote justo para no parecer del todo inocente. Elegí la segunda opción. Me dije que era porque era apropiado para una galería. En realidad era porque quería que se fijara en mí. Llegó justo a tiempo. Cuando abrí la puerta la encontré allí de pie con unos pantalones azul marino a medida y una blusa color crema con un ligero brillo, las mangas arremangadas hasta los codos. No parecía una directora ejecutiva esa noche. Parecía alguien que sabía exactamente cómo dominar una sala sin decir una palabra. Me recorrió con la mirada en una rápida mirada evaluadora y luego sus labios se curvaron ligeramente. Perfecto, dijo. No estaba segura de si se refería a mi atuendo o a algo más. No pregunté. La galería estaba en el último piso de un almacén reformado. Techos altos, paredes blancas, luz que se derramaba desde las lámparas de riel como pequeños focos sobre los cuadros. El aire olía ligeramente a barniz y a algo floral, probablemente a los ramos en una de las mesas. Fine se movía por el espacio como si perteneciera a ese lugar y así era. La gente la saludaba con una familiaridad que envidié. Me presentó a algunos, pero los nombres se me difuminaban. Era demasiado consciente de cómo su mano me rozaba la espalda de vez en cuando se inclinaba para señalar algo. Este es mi favorito, dijo en un momento dado, deteniéndose frente a un gran óleo, una suave capa de azules y dorados que parecía la luz del sol hundiéndose en el agua. Ladeé la cabeza absorbiéndolo. Es tranquilo como el final del verano. Su mirada se posó en mí. Tienes buen ojo. Sentí un calor que me subía por la nuca sin saber si hablaba del cuadro o de algo completamente distinto. Al cabo de un rato la habitación empezó a sentirse demasiado cálida, demasiado llena. Flynn debió de notarlo porque se inclinó y murmuró: necesito un poco de aire. Asentí agradecida. Afuera el aire de la ciudad era más fresco. La noche se llenaba de vida con el zumbido lejano del tráfico y el tenue olor a lluvia sobre el hormigón. Nos detuvimos cerca de la entrada de la galería, lo suficientemente lejos del ruido de las conversaciones que salían por la puerta. Antes pensaba que las galerías eran intimidantes, dije viendo pasar un coche lentamente por la calle, como si tuvieras que saber algún idioma secreto para entrar. Sus labios se curvaron. El arte no se trata de lenguaje. Se trata de cómo te hace sentir. Si te conmueve, ya lo entiendes. Por la forma en que me miraba entonces no pude evitar preguntarme si seguía hablando de los cuadros. Cuando volvimos adentro no sugirió volver a casa. En cambio nos condujo a una pequeña vinoteca a 2 calles de distancia con una iluminación tenue, profundos reservados de cuero lo suficientemente suave como para que cada conversación pareciera privada. Nos sentamos en un reservado y pidió una botella sin preguntarme qué quería. No me importó.
Algo en su forma de hacerlo tranquila y decidida hacía que pareciera menos una suposición y más como si simplemente lo supiera. El vino era suave y oscuro y para la segunda copa sentí que se me ablandaban los nervios. Hablamos de arte, de diseño, de libros. En un momento dado me preguntó sobre mi último año de universidad y le conté más de lo que le había contado a nadie desde la graduación. Escuchó su forma de mirar los cuadros con tanta atención que parecía un toque. Era casi medianoche cuando finalmente me llevó. Casa. Esta vez cuando nos detuvimos frente a mi edificio no dejó que el momento se alargara como antes. Simplemente dijo, «Buenas noches, Sia». Su voz era tan baja que casi se fundía con el zumbido del motor. Pero aún sentía esa corriente subyacente como si algo entre nosotras hubiera cambiado silenciosamente y ambas lo supiéramos. Me quedé despierta durante horas después de que se marchara. El sabor del vino aún en mi lengua, mi mente reproduciendo el sonido de su risa. La forma en que su mano había descansado ligera pero segura en el respaldo de mi silla en la galería. Ya no era solo un flechazo y empezaba a sospechar que sabía exactamente lo que hacía. Si hay algo que he aprendido en mi primer mes en Art Studio es que la creatividad prospera con la curiosidad. Por desgracia, la curiosidad no se detiene en los proyectos. Para el lunes por la mañana, la noche de la galería se había repetido en mi cabeza tantas veces que casi me convencí de que había imaginado parte de la tensión entre nosotras. Casi. Esa ilusión duró hasta que entré en la cocina de la oficina a tomar un café y escuché mi nombre. No lo grité, solo lo dije en ese tono bajo y conspirativo que la gente usa cuando cree que el sujeto no escucha. Me quedé paralizada en la puerta. Dos de las asistentes de diseño estaban inclinadas cerca del mostrador con tazas en mano y en voz baja. Estaba con Frin el viernes por la noche. Las vi salir juntas de la galería, dijo una. La otra emitió un pequeño murmullo de interés. Reunión nocturna. Entré entonces fingiendo no haber oído. Buenos días, dije alegremente. Ambas sonrieron demasiado rápido mirándose fijamente antes de volver a mirarme. Durante el resto del día pude sentir el cambio, pequeñas pausas en la conversación al entrar en una habitación. Miradas de reojo que no eran del todo sutiles. Me dije a mí misma que era paranoia, pero la tensión me invadía. La cuestión era que no era desagradable. Incómodo sí, pero debajo había algo más. La emoción de saber que fuera lo que fuera que estuvieran susurrando no estaban del todo equivocados. Esa tarde tuve que dejar algo de diseño. Pruebas en la oficina de Frin. Estaba sola recostada en su silla con una pierna cruzada sobre la otra escaneando algo en su portátil. Dejé las pruebas en su escritorio. ¿Están listas para revisar? Levantó la vista y juro que su expresión se suavizó un poco. Gracias, Sia. Su mirada se detuvo un instante más de lo debido y me pregunté si podría ver el pulso en mi garganta. ¿Todo bien?, preguntó como si ya supiera que no. Dudé. La gente se está dando cuenta de que hemos estado trabajando en estrecha colaboración. Una comisura de su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Que se den cuenta de que estás haciendo un buen trabajo. La forma en que lo dijo en voz baja parecía más que un estímulo profesional. Más tarde esa semana estaba en la sala de descanso preparándote cuando ella entró. La sala era pequeña, apenas había espacio para que dos personas se movieran sin rozarse. Estaba tomando el azúcar cuando se acercó a mí tan cerca que su manga me rozó el brazo. ¿Un largo día?, preguntó. Asentí intentando no inclinarme hacia el débil. El calor de su cuerpo. Eres manejable. Tomó una taza del estante, sus dedos rozando los míos por un segundo. Fue deliberado. Lo noté por la forma en que sus ojos me miraron después. El aire se sintió diferente, entonces más denso. No retrocedió de inmediato. Yo tampoco. Finalmente tomó su taza y dijo, nos vemos en la reunión. Como si nada hubiera pasado. Pero al irse me di cuenta de que mi mano seguía apoyada en el mostrador con los dedos curvados como si se hubieran aferrado a algo invisible. Esa preocupación. Para el viernes supe que los rumores no desaparecerían. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesta Frin a dejarlos ir o hasta dónde estaba dispuesta yo a seguirlos. Y esa pregunta me persiguió mucho después de salir de la oficina, zumbando como estática en el fondo de mi mente. Si los rumores en la oficina eran un zumbido silencioso antes de convertirse en ruido de fondo en el momento en que Frin anunció que la acompañaría en el viaje a Monontra para la conferencia anual de diseño.
Quiero que conozcas a algunos de nuestros socios. Ella lo dijo con ese tono suave de directora ejecutiva que no invitaba a discutir. Y no había discutido en parte porque era una gran oportunidad y en parte porque quería ver cómo lucía fuera de los muros de Ardent. La conferencia se celebraba en un hotel boutique cerca de la costa. Paredes encaladas, azulejos estampados y amplios ventanales que enmarcaban el océano. Al registrarnos hubo una confusión con las reservas. Lo siento mucho, recepción, dijo Quark con los dedos sobre el teclado. Parece que solo hay una habitación disponible para esta noche. Podemos cambiar a alguno de ustedes a otra mañana por la mañana. Esperé a que Flynn objetara a que pidiera otro hotel. En cambio me miró con una ceja levantada. Espero que no ronques, dijo con ligereza. No era una pregunta y de alguna manera no fue precisamente incómodo. Todavía no. La habitación era preciosa. 2 camas queen, una iluminación tenue, el ligero olor a sal que entraba desde el balcón. Aún así se me aceleró el pulso al dejar la maleta. La realidad de compartir espacio con ella, aunque fuera por una noche, se volvió de repente muy real. Corit y pasamos la noche en la recepción de bienvenida de la conferencia. La seguí un paso por detrás mientras ella recorría la habitación rozando la mía de vez en cuando con su mano mientras me presentaba a personas cuyos nombres olvidé al instante. Para cuando volvimos al hotel me dolían los pies y el océano afuera era una extensión oscura e interminable bajo la luna. Anas. Se quitó los tacones en cuanto entramos, suspirando como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Me giré hacia mi maleta fingiendo no notar cómo se le pegaba la blusa después de horas de movimiento. Voy a ducharme, dijo. Claro, respondí. Quizás demasiado rápido. Mientras estaba en el baño me puse una camiseta holgada y pantalones cortos y luego me senté en la cama desplazándome. Hablaba distraídamente por el teléfono. El sonido del agua corriendo hacía que la habitación pareciera más pequeña. Cuando salió tenía el pelo húmedo, ligeramente rizado en las puntas y llevaba pantalones de cordón y una camiseta sin mangas. Sin maquillaje, solo ella. Y de alguna manera esa era la versión más encantadora hasta la fecha. Terminamos hablando primero de la conferencia, luego de nada en particular. Me contó historias de sus primeros años en la industria, de noches de insomnio y desastres casi fatales. Le conté mi proyecto de fin de carrera, como casi lo abandoné 2 semanas antes de la fecha límite. Pasaron las horas. En un momento dado pasó de estar sentada erguida a recostarse contra el cabecero con una rodilla doblada. La imité sin pensar y me sentí como si estuviéramos en nuestro propio rincón del mundo. Alrededor de la medianoche la luz del hotel parpadeó 1 o 2 veces y luego todo se quedó a oscuras salvo por el destello plateado de la luz de la luna que entraba por las puertas del balcón. Genial, murmuré. Supongo que dormiré, rió entre dientes. Podría ser nuestra mejor opción. Me deslicé bajo las sábanas de mí, me acosté en la cama, pero la habitación se sentía demasiado silenciosa, demasiado quieta. Y cuando una ráfaga de viento sacudió la puerta del balcón di un salto. ¿Estás bien?, preguntó desde el otro lado de la habitación. Si es que no me lo esperaba. Una pausa. Luego, ven aquí. Giré la cabeza hacia ella. ¿Qué? Es solo por esta noche, dijo como si fuera lo más sencillo del mundo. Si el viento te pone nerviosa. Debería haber sido fácil decir que no. Debería haber sido más fácil que cruzar el espacio entre nuestras camas y deslizarme bajo las sábanas a su lado. Pero la verdad era que quería hacerlo. Las sábanas estaban calientes por el calor de su cuerpo. Estaba tumbada de lado mirándome tan cerca que pude ver la leve curva de una sonrisa a la luz de la luna. ¿Mejor?, preguntó. Asentí aunque mi pulso se aceleraba. Sí. No hablamos después de eso, pero en algún momento su mano encontró la mía bajo la sábana sin agarrarme, simplemente descansando allí. Y entonces su pulgar rozó mis nudillos en un arco lento y suave. No sé cuándo exactamente me quedé dormida, solo que me desperté una vez en mitad de la noche con la cabeza sobre su hombro, su brazo suelto alrededor de mi cintura. No se movió. Yo tampoco. Cuando llegó la mañana, la luz del sol derramándose sobre la cama, yo seguía en sus brazos y ella ya estaba despierta mirándome con una expresión que no podía identificar. Buenos días, dijo en voz baja. Logré volver a la mañana tranquilamente, intentando no pensar en lo diferente que se sentía el día ahora, como si algo hubiera cambiado de la noche a la mañana y ambos hubiéramos acordado en silencio no nombrarlo todavía. Después del viaje de la conferencia el trabajo se sentía diferente. No en el sentido de un nuevo proyecto obvio, nuevas fechas límite.
Más bien como si hubiera una pista oculta sonando debajo de todo un zumbido bajo que solo yo podía oír. La miraba desde el otro lado de la mesa de reuniones y recordaba el peso de su brazo rodeándome en la cama del hotel. Me cruzaba con ella en el pasillo y sentía la calidez fantasmal de su pulgar rozando mi mano. Ninguna de las dos lo mencionamos, ni la cama compartida, ni despertarnos juntas, ni la forma en que su voz se había suavizado al darme los buenos días. Pero ese silencio de alguna manera lo hacía más fuerte. 2 semanas después ambas estábamos en la oficina tarde. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas. Afuera la ciudad estaba envuelta en la noche, las ventanas reflejaban solo nuestros propios movimientos. Estaba en la sala de diseño con el portátil sobre las rodillas cuando ella entró con 2 tazas de té. Puso una delante de mí antes de hundirse en la silla junto a la mía. «¿Sigues aquí?», dijo. Sonreí levemente. «Tú también». Trabajamos en un silencio confortable durante un rato mientras el vapor de nuestras tazas se elevaba en el aire. En algún momento me di cuenta de que ya no miraba la pantalla. Estaba mirando sus manos elegantes y seguras como revisaron su tableta. «Últimamente has estado haciendo un buen trabajo», dijo sin levantar la vista. «Muy bien». El cumplido me cayó más pesado de lo debido. «Gracias». Entonces su mirada se posó en la mía y se quedó allí. No fue una mirada casual, sino una mirada fija y sin pestañear que me aceleró el pulso. «¿Qué?», pregunté intentando parecer ligero. Su boca se curvó ligeramente. «Nada». Pero no apartó la mirada. El zumbido entre nosotras se intensificó. No sé cuál de las dos se movió primero. Quizás ambas lo hicimos. Solo un poco, ella inclinándose, yo girándome hacia ella. La distancia se cerró como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Su mano se posó suavemente sobre mi mandíbula cálida y firme. Por un instante me miró, sus ojos moviéndose entre los míos como si buscara algo. Entonces su boca se posó sobre la mía, lenta, deliberada, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para aprender a reconocerme. No fue un beso hambriento. Fue firme, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera que no era un desliz ni un accidente. Cuando se apartó, su pulgar rozó una vez mi pómulo. «¿Fue eso?», empecé, pero se me quebró la voz. «Exactamente lo que crees», terminó por mí en tono bajo pero seguro. No nos volvimos a besar esa noche. Ella se fue primero, una mirada de despedida que dejaba claro que la conversación no había terminado. Y quizá por eso me quedé despierto hasta el amanecer, recordando cómo me había sujetado la cara, cómo había olido a té y cómo mi mundo había cambiado silenciosa e irrevocablemente con una sola y lenta caricia de sus labios. Si el primer beso fue una chispa, los días siguientes fueron un incendio forestal silencioso. No hablamos de lo sucedido en el salón, no directamente, pero ahora había un nuevo lenguaje entre nosotros, un vocabulario compartido de miradas, pausas y proximidad. Se paraba a mi lado durante una presentación y su mano me rozaba la espalda el tiempo justo para que la sintiera. Se quedaba junto a mi escritorio con el pretexto de revisar un archivo en voz más baja de lo necesario. Y siempre ahí estaba esa mirada firme, segura de sí misma, como si pudiera dejarme sin aliento sin siquiera tocarme. La primera vez que nos vimos fuera del trabajo fue con el pretexto de hacer contactos. «Los socios de Ardent organizan una pequeña inauguración de arte el viernes», dijo. «Casualmente una tarde. Ven conmigo. Te dará buena visibilidad». No fue hasta que estuvimos juntos en el taxi que me di cuenta de que no le había mencionado el evento a nadie más. La galería era pequeña, iluminada con cálidos focos de luz. Me presentó a 2 personas y luego pareció perder por completo el interés en hacer contactos. En cambio, nos quedamos juntos en un rincón tranquilo, rozando su hombro con el mío mientras mirábamos una serie de fotografías. «¿Te gusta esta?», preguntó señalando con la cabeza la imagen de una tormenta sobre el mar. «Parece inevitable», dije sin pensar. Sus labios se curvaron como si algunas cosas estuvieran destinadas a pasar pase lo que pase. Sostuve su mirada entonces y por un segundo toda la habitación se desvaneció. Después de eso se convirtió en una rutina. Un viaje nocturno con la excusa de hablar de un proyecto. Un café un domingo por la mañana en una cafetería a 2 barrios de distancia. Su mano encontrando la mía bajo la mesa cuando nadie la veía. Era embriagador y exasperante. El secretismo era parte de la emoción. La forma en que mi teléfono vibraba con un mensaje suyo durante una reunión, solo una palabra esta noche.
O como pasaba junto a mí en la oficina sin reconocerme solo para aplastarme contra la encimera de su cocina horas después con un beso que me dejó mareado. Una noche después de una cena en la azotea me llevó a casa pero no se detuvo en mi edificio. Frin, le pregunté mirándola. Ven a quedarte, dijo simplemente. Debería haber dicho que no. Debería haber pensado en los riesgos, en los susurros que ya corrían por la oficina, pero solo podía pensar en cómo me sentía al despertar a su lado una vez antes y cuánto lo deseaba de nuevo. Así que me quedé. Por la mañana, con la luz del sol derramándose sobre sus sábanas, me quedé despierto escuchando su respiración lenta y regular. Pensé en lo peligroso que era esto, en que no podía durar. Y sin embargo, cuando se movió y abrió los ojos, lo primero que hizo fue sonreírme suave, reservada, como si yo fuera la única persona en su mundo. Y supe que ya había ido demasiado lejos. Habíamos sido cuidadosos. Con mucho cuidado, meticulosamente cuidadosos. Nada de demorarnos en los umbrales. Nada de toques que no se pudieran ignorar como casuales. Nada de miradas que duraran demasiado cuando había alguien más en la habitación. Pero ser cuidadoso es frágil. Solo toma un momento. Ocurrió un martes. La oficina estaba medio vacía por un seminario del sector y Frin me había pedido que me quedara hasta tarde para terminar la presentación de un cliente. Sobre las 8 entró en la sala de diseño con contenedores de comida para llevar en una mano. Pausa para cenar, anunció dejándolos junto a mi portátil. Me salvó de una tragedia con una máquina expendedora, dije sonriéndole. Se inclinó sobre mi silla para mirar la pantalla. Su cabello cayó hacia adelante lo suficiente como para rozarme la mejilla. El contacto fue casi imperceptible, pero me provocó ese calor familiar que me recorrió la piel. Y entonces, por instinto estúpido, giré la cabeza hacia ella, nuestras caras a centímetros de distancia. No se apartó. Simplemente me miró un instante más de lo debido, con la boca ligeramente curvada, como si estuviera pensando lo mismo que yo. Hola. La voz provenía de la puerta. Me eché hacia atrás bruscamente y mi silla rozó el suelo. Una de las diseñadoras Junior Lee estaba allí de pie con una carpeta en la mano. Nos miró fijamente con algo agudo y curioso tras ella. Lo siento, dijo, pero no era realmente una disculpa. No quería interrumpir. Dejó la carpeta sobre la mesa con la mirada fija en mí un segundo más de lo debido antes de irse. Ulta. Cuando la puerta se cerró, Frin exhaló lentamente. Eso va a ser un problema. No sabe nada, dije rápidamente, aunque ya tenía un nudo en el estómago. No tiene por qué saberlo, respondió Frin en voz baja. Solo tiene que creer que lo sabe. Nos quedamos en silencio un momento. La conversación se enfrió. El zumbido que solía flotar en el aire cuando estábamos solos seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más agudo. Esa noche no pude dejar de revivir la mirada de Hila. Ni sorpresa ni confusión, sino reconocimiento. Como si acabara de poner una pieza en un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. No supe nada de Frin en 2 días. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un solo mensaje nocturno que me acelerara el pulso. En el trabajo se movía a mi alrededor como si fuera un miembro más de su equipo. Sin miradas, sin roces, nada. No debería haber dolido. De todos modos dolió. El jueves por la noche ya había tenido suficiente. Seguía en su oficina después de que casi todo el personal se hubiera ido. Las luces de la ciudad la pintaban de una sombra dorada y definida. Llamé una vez a la puerta abierta. No vamos a hablar de esto. Levantó la mirada del portátil, fría e ilegible. No hay nada de qué hablar, Sia. Solo tenemos que ser más cuidadosos. No es eso, dije entrando. Me has estado evitando. Apretó la mandíbula. Te estoy protegiendo. Reí breve y humildemente, fingiendo que no existo. Sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. Por un momento no me miró. Luego cerró la laptop. No entiendes lo que está en juego, dijo en voz baja. Si esto sale a la luz y tu madre se entera, no solo nos afecta a nosotros. Afecta a la empresa, a mi reputación, a tu carrera. ¿Y a nosotros qué? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Eso hizo que me mirara con fijeza. Había algo crudo en sus ojos. Una grieta en la tranquila máscara de directora ejecutiva. ¿Crees que no me lo he preguntado todos los días desde la primera vez que te toqué? Dijo en voz baja. ¿Crees que no te deseo cada segundo que estoy en la misma habitación? La confesión me golpeó como un golpe y un bálsamo a la vez. Entonces deja de fingir que no, dije con más suavidad.
Se levantó y rodeó el escritorio. Se detuvo justo delante de mí tan cerca que pude sentir el calor que emanaba de ella. Esto podría arruinarte, dijo. O podría ser lo mejor que me haya pasado, susurré. Su mirada buscó la mía un buen rato y luego lentamente me tomó la mano. Si hacemos esto, dijo, lo haremos sabiendo exactamente lo que arriesgamos. Apreté su mano con el corazón latiéndome con fuerza. Lo supe desde el principio. La semana después del enfrentamiento en su oficina se sintió como estar en un puente entre dos precipicios. Sin peligro de caer, pero tampoco del todo segura. Frin ya no tenía frío. No me rechazaba. No me miraba como si fuera una becaria molesta que se había excedido. En todo caso me observaba más como si rastreara mis movimientos, mis reacciones, me evaluara. En las reuniones no pasaba corriendo junto a mí al terminar. Se quedaba el tiempo justo para darme una. Se archivaba ella misma incluso cuando otra persona podría haberlo hecho. Sus dedos rozaban los míos rápidos sin que nadie se diera cuenta, pero no accidentales. Era deliberado. Todo era deliberado. Y de alguna manera eso era más peligroso que la tensión anterior porque ahora parecía que había decidido algo pero no me había dicho qué. El viernes llegó con el aire pesado y húmedo que prometía lluvia. La oficina estaba casi vacía a las 6:30. La mitad del personal ya se escapaba para el fin de semana largo. Me quedé en mi escritorio más tiempo del necesario alargando pequeñas tareas. En parte porque la idea de volver a casa a un apartamento vacío no me atraía. En parte porque no sabía si quería terminar la semana sin verla una vez más. Estaba apagando mi portátil cuando vibró mi teléfono. Libera mi lugar. 9. Eso era todo. No hablar de la campaña. No trae el contrato. Solo esas 3 palabras. Las miré fijamente un largo rato con el pulso presionando contra mi garganta. Ella no enviaba mensajes como este. Si me quería en algún lugar normalmente lo disimulaba con profesionalidad. Le daba una razón plausible. No esta vez. Para cuando llegué a casa me había cambiado de ropa 3 veces. Primero un suéter y vaqueros cómodos sin esfuerzo. Luego me puse un vestido negro que casi nunca usaba. Ese que me hacía sentir mayor, más elegante, como alguien que podía encajar demasiado con su presencia. Al final me decidí por pantalones oscuros y una camisola de seda bajo un cardigan abierto. Esfuerzo sin anunciarse. A las 8:45 ya estaba en el taxi con las manos inquietas en el regazo todo el camino. Su apartamento estaba en un elegante edificio con paredes de cristal por el que había pasado antes pero en el que nunca había pensado. El ascenso en ascensor fue suave, silencioso, de esos que te dan demasiado tiempo para escuchar tu propia respiración. Abrió la puerta descalza. Vaqueros holgados, un suéter negro con las mangas recogidas, el pelo cayendo suavemente sobre sus hombros, sin joyas, sin maquillaje salvo quizás un toque de rímel. Era casi injusto que pudiera verse más deslumbrante allí, despojada de la armadura que usaba en el trabajo. Dentro la iluminación era cálida y tenue, las sombras se acumulaban en los rincones. Un leve zumbido de jazz flotaba desde un altavoz. Las altas ventanas estaban entreabiertas lo suficiente para que el sonido de la lluvia se filtrara suave y constante. Frente a ella había pilas de libros sobre la mesa de centro, algunos abiertos con marcapáginas asomando. Un rompecabezas a medio terminar estaba extendido sobre una mesa auxiliar. Un jarrón de lirio sobre el mostrador llenaba el aire con un ligero aroma dulce. No parecía el espacio de un director ejecutivo. Se sentía como el suyo. Oye, dijo, y era absurdo el peso que tenía esa sola palabra. Nos sentamos en el sofá con cajas de comida para llevar entre nosotros. El calor de la comida se extendía en el aire. Me sirvió vino sin preguntar y le conté sobre mi semana, el cliente que envió una dirección de correo electrónico al señor Z, el ascensor que se quedó atascado durante 7 minutos el martes. Se rió echando la cabeza hacia atrás y me encontré observando su boca tanto como escuchando el sonido. Durante un rato nos quedamos en la seguridad de charla trivial. Entonces la rompí. Laia no ha dicho nada. Al menos no a mí. Lo hará, dijo Frin sin mirarme. La gente como ella no puede resistirse a llenar el silencio con teorías sobre nosotros, dije. Su mirada se alzó aguda y evaluadora. Sobre mí y con quien sea que me vean después de hora. Y te ven conmigo, dije con la voz más firme de lo que sentía. Sí. Dejó su vaso con deliberado cuidado. Sí, he trabajado demasiado para tener esta compañía. Mi reputación destrozada por susurros.
¿Y yo? Pregunté en voz baja. ¿Soy solo un susurro que intentas controlar? Sus ojos parpadearon solo un segundo como si hubiera tocado algo tierno. Sabes que no es eso a lo que me refiero. Entonces di lo que quieres decir. Se echó hacia atrás exhalando por la nariz. Es decir, no puedo separar lo que quiero de lo que sé que podría pasar si no tenemos cuidado. Y lo que quiero se detuvo sacudiendo la cabeza como si decirlo en voz alta fuera demasiado. Mi corazón latía a un golpe sordo lento y pesado. Entonces dime qué quieres. Por un momento no habló, solo me miró. La lluvia afuera arreciaba como si la impulsara. Tú, dijo finalmente. Solo eso. Las palabras se asentaron en mí como una cálida carga. Se puso de pie, rodeó la mesa de centro y se detuvo frente a mí tan cerca que tuve que levantar la barbilla para verle la cara. Si hacemos esto, dijo, lo hacemos sabiendo exactamente lo que arriesgamos. Eso significa nada de ilusiones, nada de fingir que podemos irnos sin consecuencias. Su mano rozó la mía, suave al principio, luego más firme. Entrelacé nuestros dedos. Lo supe desde el principio y todavía lo deseo. Me hinchó la mandíbula con una mano, con el pulgar trazando la curva de mi pómulo. Su tacto era cálido, firme, deliberado. El primer beso fue suave, medido, como si me diera la oportunidad de apartarme. No lo hice. Me incliné hacia ella, mi otra mano deslizándose hasta su cintura, sintiendo el calor a través del punto de su suéter. Profundizó el beso lentamente, su otra mano enredándose en mi cabello. La lluvia afuera arreció una percusión constante contra el cristal. Se apartó lo suficiente para escudriñar mi rostro. Quédate esta noche. Sí, dije la palabra saliendo en un suspiro. Me condujo al dormitorio sin romper el contacto visual. El espacio estaba más oscuro aquí, iluminado solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas. Cuando me besó de nuevo fue diferente, menos tentativo, más seguro. Sus manos rozaron mis costados deslizándose bajo el dobladillo de mi cardigan. Mi piel hormigueó bajo su tacto. Encontré el borde de su suéter levantándolo lentamente, revelando piel cálida y las tenues líneas de músculo. Me dejó su mirada fija en la mía mientras la tela se apartaba de su cabeza y caía al suelo. Sus manos se movieron hacia mi camisola, los dedos rozando el borde antes de deslizarse debajo de ella, las palmas deslizándose por mi caja torácica. Cada movimiento fue pausado, como si quisiera memorizar mi forma. Susurré su nombre y ella me besó más fuerte. La ropa se convirtió en un rastro por el suelo. Cada prenda se desprendía con una pausa, una mirada, un roce que se prolongaba demasiado. Me bajó a la cama con el tipo de cuidado que me hacía doler el pecho. La lluvia era más fuerte aquí, llenando los espacios entre nuestras respiraciones. Cuando su boca encontró mi piel fue una exploración lenta. Sus labios, sus manos, su peso, una presencia cálida y arraigada. Cada movimiento era deliberado, atrayéndome más profundamente hacia su órbita hasta que no hubo nada más que la sensación de ella, el aroma de su cabello, el sonido de mi propia respiración al detenerse. El tiempo se desdibujó. La lluvia podría haber parado. No lo habría sabido. Cuando llegó la liberación fue silenciosa pero consumidora. Mi cuerpo arqueándose contra el suyo, sus manos firmes en mi cadera, su boca en mi hombro. Se quedó allí respirando conmigo hasta que volví en mí. Yacimos enredados juntos, la luz de la ciudad trazando tenues formas sobre su hombro desnudo. Y Tatito me dio un beso en la sien. Y así elegimos esto, murmuró. Ya lo hicimos, susurré de vuelta. Su sonrisa era pequeña, casi tímida. Apoyé la mano sobre su corazón, sintiendo su ritmo constante bajo la palma. Por primera vez desde que esto empezó no sentí que me caía. Sentí que había aterrizado exactamente donde debía estar. Sucedió un domingo. No el domingo dramático de un secreto que explota que había temido durante meses. Sin voces alzadas, sin portazos, solo un suave y dorado de esos donde la luz del sol se derrama sobre la encimera de la cocina y el aroma a café flota en el aire. Estábamos en casa de mi madre para comer. Invité a Flynn sin pensarlo y ella dijo que sí sin dudarlo. Eso fue nuevo durante semanas después de que empezáramos. Habíamos sido cautelosos con las coincidencias en público. Mamá estaba poniendo la mesa cuando llegamos, tarareando para sí misma. Sia me ayudó con la ensalada. Flynn, educada como siempre, se inclinó para besar la mejilla de mamá a modo de saludo. Debería haber sido normal. No fue porque por primera vez los ojos de mi madre se movieron rápidamente entre nosotras, captando la leve forma en que la mano de Flynn me rozó la espalda al hacerse a un lado. El almuerzo estuvo bien.
Casi demasiado bien. Hablamos de la nueva exposición de arte en el centro de la bugambilia gigante vecina de mi madre, de cómo mi trabajo me mantenía ocupada. Entonces mi madre dijo con mucha naturalidad: así que ustedes dos parecen cercanos. El tenedor en mi mano de repente pesó 1 tonelada. Flynn ni se inmutó. Lo somos. Algo en la expresión de mi madre cambió, no precisamente por sorpresa, sino por el suave clic de las piezas al encajar. Dejó el tenedor. Sí, cariño, sabes que puedes contarme lo que sea verdad. Tenía la garganta seca. Lo sé. Su mirada era firme. ¿Y eres feliz? Ni siquiera tuve que pensarlo. Sí. Ese. Durante un largo instante se limitó a mirarme. Luego suspiró, no con desaprobación, sino con esa forma en que lo hacen las madres cuando llevan un tiempo guardando algo en la cabeza. Lo he sabido. Flynn durante 20 años, dijo. La he visto superar rupturas, cambios de carrera, más cortes de pelo malos de los que puedo contar, y nunca la he visto mirar a nadie como te mira a ti. Sentí una opresión en el pecho. ¿Entonces te parece bien? Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. Si eres feliz, yo soy feliz. Y si alguna vez te hace daño, me lo dirá. Afner rió suavemente, negando con la cabeza. De acuerdo. El resto del almuerzo fue más ligero, más fácil. Mamá incluso hizo que Flynn se llevara las sobras a casa porque trabajas demasiado para cocinar bien, lo cual viniendo de ella era un sello de aprobación. Más tarde, mientras volvíamos a casa de Flynn con la ciudad deslizándose por la calle, se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. Fuiste valiente hoy, dijo. Tú también. Su pulgar rozó mis nudillos. Se siente diferente ahora, ¿verdad? Como si ya no lo lleváramos solos. Pasamos la noche en su apartamento y la lluvia empezó a arreciar justo antes. Oscuro. Abrió una botella de vino. Me acurruqué contra ella en el sofá con la cabeza apoyada en su hombro. Por primera vez no pensaba en lo que podría salir mal. Pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquella entrevista inesperada hasta todas las noches de silencio deseando esto. Esto se sentía como en casa. Nos habíamos elegido una vez en medio de todo el riesgo y ahora nos volvíamos a elegir sin miedo. Habían pasado 5 años desde la noche que me quedé a dormir en el apartamento de Flynn por primera vez. 5 años desde aquella decisión, la que cambió el curso de mi vida de forma silenciosa e irreversible. Esa noche celebrábamos nuestro 3er aniversario de bodas. 3 años de anillos en nuestros dedos, 2 firmas en el mismo contrato de alquiler, una vida compartida que habíamos construido lenta y cuidadosamente. Como se construye algo que se quiere que dure. Estábamos en el mismo pequeño restaurante al que me había llevado para mi 24 cumpleaños mucho antes de que ninguno de los dos se atreviera a decir te quiero en voz alta. El dueño aún nos recordaba. Nos recibió con una sonrisa que me hizo sospechar que sabía exactamente lo lejos que habíamos llegado. Durante la cena ella no dejaba de extender la mano por encima de la mesa, ausente como un recuerdo muscular. Cada vez que lo hacía me dolía el pecho de la mejor manera. ¿Recuerdas aquella primera comida en casa de tu madre?, preguntó removiendo su vino. ¿Cómo podría olvidarlo? Pensé que me iba a desmayar. Estabas pálida, bromeó. Casi se lo dije yo misma solo para ahorrarte la molestia y arruinar mi momento dramático. Sonreí. Nunca. Su sonrisa se suavizó. Te quiere de verdad, ¿sabes? No solo como su hija, sino como alguien de quien está orgullosa. Pensé en la cara de mamá en nuestra boda. Como había llorado más que yo. Y sentí esa misma cálida oleada de gratitud que había cargado durante años. Después de cenar paseamos por la ciudad de la mano. Y como siempre lo habíamos hecho, como si fuera lo más natural del mundo. El aire de la noche era fresco, las calles aún húmedas por una lluvia anterior. Cuando llegamos a casa encontré una cajita sobre la almohada. Una pulsera de plata con un pequeño dije de un lirio. Para ti, dijo mirándome a la cara, porque había lirios en el jarrón la primera noche que viniste. Reí con lágrimas escociendo en los ojos. Lo recuerdas todo. Nos recuerdo, dijo simplemente. Más tarde, acurrucados juntos en la cama, tracé el interior de su muñeca con el pulgar. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no nos hubiéramos arriesgado? Todo el tiempo, murmuró. Y luego te miro y me alegro de que lo hiciéramos. Sus palabras calaron hondo, cálidas y seguras. Habíamos tomado el camino más largo entre susurros, miradas, dudas nocturnas y todos los pequeños miedos que podrían habernos separado.
Pero habíamos llegado hasta aquí juntos y ese era el único final que importaba.